Si esperas a tener ganas, puedes pasar toda la vida esperando. La acción no depende del ánimo. El ánimo nace de la acción. Cada pequeño movimiento que haces genera energía, dirección y propósito. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el secreto del éxito no está en la motivación, sino en la disciplina. He visto a miles de personas fracasar no porque carezcan de talento, sino porque se detienen cuando no sienten el impulso de continuar. Los verdaderos triunfadores no esperan sentirse listos. Actúan incluso cuando no tienen ganas, porque entienden que la acción constante es la fuente de la motivación, no su consecuencia. Por eso, el primer paso para transformar tu vida no es encontrar inspiración, sino tomar una decisión firme. Una decisión de actuar cada día, sin importar el estado de ánimo, las circunstancias o las dudas. Porque cuando aprendes a moverte sin depender de la emoción, descubres algo más poderoso que la motivación. La fuerza interior que convierte cualquier meta en una realidad. Mantener orden en los proyectos personales y profesionales, cumplir con lo prometido. La disciplina en lo cotidiano genera una impresión de solidez que los demás reconocen y respetan sin necesidad de exigirlo. El lenguaje corporal es otra herramienta poderosa. La postura, el contacto visual y los movimientos controlados son señales que comunican autoridad de manera silenciosa. Un hombre que mantiene la mirada firme, sin titubear, proyecta confianza y seguridad, mientras que alguien que evita el contacto visual transmite duda o inseguridad. Cada gesto, cada inclinación del cuerpo, cada movimiento de manos comunica más que las palabras. Por eso caminar con paso firme, girar la cabeza con calma, mantener las manos visibles y los hombros relajados genera un mensaje constante de control y dominio. La mente humana interpreta estas señales de manera automática y responde con respeto hacia quien las proyecta. El control emocional es fundamental. La forma en que un hombre maneja la ira, la frustración o la presión define la percepción que los demás tienen de él. Quien reacciona impulsivamente, grita o se altera, pierde autoridad. Quien se mantiene sereno, incluso en medio del conflicto, transmite poder y estabilidad. La calma bajo presión no es pasividad. Es una demostración de dominio interno que influye en la manera en que los demás lo perciben y actúan en su presencia. Un ejemplo claro ocurre en reuniones tensas o negociaciones complicadas. Mientras algunos elevan la voz y muestran desesperación, el hombre que conserva su compostura gana ventaja inmediata porque proyecta que no depende de la aprobación ajena y que tiene control sobre la situación. El silencio estratégico es una técnica psicológica que multiplica la autoridad. En situaciones donde otros esperan una reacción inmediata, mantener la calma y pausar antes de responder genera un impacto inconsciente. Los segundos de espera transmiten que no se está dominado por la situación y que cada palabra pronunciada tiene valor. La combinación de silencio, postura firme y contacto visual establece un poder silencioso, más influyente que cualquier grito o demostración física. Además, el silencio obliga a los demás a prestar atención, crea expectativa y hace que cada frase posterior resuene con fuerza. Otro componente esencial es la economía de palabras. Hablar demasiado, explicar en exceso o justificar constantemente proyecta inseguridad. Por el contrario, las palabras medidas, claras y directas crean impacto inmediato. La gente escucha más cuando un hombre habla poco pero con intención. Sus palabras no se desperdician. Cada frase tiene significado. Y esa disciplina verbal refuerza la percepción de autoridad. En la práctica esto significa responder solo lo necesario, evitar excusas innecesarias y comunicar ideas de forma concisa, sin adornos superfluos. El respeto también se refuerza con la coherencia en los límites personales. Permitir que otros lo interrumpan, lo menosprecien o lo manipulen mina la autoridad. Un hombre que establece límites claros, dice no con firmeza y sin agresividad, demuestra que su tiempo, su espacio y su energía tienen valor. La manera en que se defienden esos límites comunica a los demás cómo deben tratarlo, y esa percepción refuerza el respeto de manera automática. En entornos profesionales o personales, esta disciplina en la gestión de límites genera reconocimiento y admiración sin necesidad de imponerse por fuerza. Finalmente, la autodisciplina diaria es la base sobre la que se construye el respeto. Cada hábito, cada acción y cada decisión reflejan control interno y consistencia. Desde la puntualidad hasta la organización personal, pasando por la forma de hablar y de escuchar, todo contribuye a proyectar autoridad. La percepción externa surge de la coherencia interna. Quien se respeta a sí mismo, quien mantiene control sobre su carácter y emociones, proyecta una fuerza que los demás reconocen y respetan. El respeto verdadero no se exige, se proyecta desde dentro hacia afuera. Está en la forma en que se camina, se habla, se escucha, se guarda silencio, se establecen límites y se cumplen promesas.
Cada gesto, cada pausa, cada palabra medida es un mensaje psicológico que los demás interpretan al instante. Gobernarse a sí mismo hasta dominar estas disciplinas convierte a un hombre en alguien imposible de ignorar. Cuando esto ocurre, no necesita pedir respeto, lo recibe de manera natural porque la mente humana responde automáticamente a señales de coherencia, control y autenticidad. La autoridad silenciosa, consistente y firme es la forma más poderosa de imponer respeto. La autoridad y el respeto no solo se proyectan en el entorno inmediato, también se construyen en la mente y en la percepción que uno tiene de sí mismo. Muchas personas buscan validación externa, pensando que si otros las admiran o las respetan, entonces son valiosas. Sin embargo, la verdadera influencia comienza desde adentro. Cuando un hombre entiende su propio valor, cuando reconoce sus fortalezas y debilidades sin juicios extremos, proyecta una seguridad que no depende de la aprobación ajena. La confianza interna es como un imán. Atrae respeto y atención, mientras que la inseguridad repele incluso a los aliados más cercanos. Yo, Brian Tracy, he observado a lo largo de los años cómo individuos que cambiaron su enfoque hacia el autoconocimiento y la disciplina personal comenzaron a experimentar un respeto inmediato y duradero en todos los ámbitos de su vida, desde la familia hasta el trabajo y las relaciones sociales. Uno de los pilares fundamentales del respeto es la claridad en la comunicación. No basta con tener ideas, es imprescindible transmitirlas de manera precisa y consciente. Hablar de forma confusa, vacilar o depender de muletillas verbales disminuye la percepción de autoridad. La manera en que un hombre organiza sus pensamientos antes de expresarlos y la seguridad con la que comunica cada idea reflejan madurez y dominio. Incluso el lenguaje no verbal acompaña y refuerza esta claridad. La firmeza en la postura, el contacto visual adecuado y la modulación de la voz proyectan seriedad y credibilidad. Cada conversación es una oportunidad para reforzar la autoridad, y cada palabra que se dice con intención contribuye a consolidar una presencia respetada y admirada. El autocontrol emocional sigue siendo un elemento crucial en esta etapa del desarrollo. Los hombres que ceden ante la ira, la frustración o la presión pierden influencia instantáneamente. Controlar la emoción no significa suprimirla, sino gestionarla de manera consciente para que no gobierne la acción. Esto se aplica en conflictos laborales, discusiones familiares y hasta en la interacción cotidiana con desconocidos. La habilidad de mantener la calma mientras otros se alteran genera un efecto psicológico profundo. Quienes observan perciben estabilidad y poder y tienden a inclinarse hacia la cooperación en lugar de la confrontación. Cada situación de tensión puede convertirse en una oportunidad para consolidar respeto si se maneja con mesura y estrategia. La coherencia entre palabras y acciones se vuelve aún más crítica en esta fase. La gente observa patrones. Si un hombre promete algo y no cumple, su autoridad se erosiona rápidamente. Por el contrario, quien cumple consistentemente con sus compromisos genera confianza automática. Esta coherencia se refleja no solo en proyectos grandes o promesas formales, sino también en los detalles cotidianos. Llegar a tiempo, respetar acuerdos, mantener la palabra en pequeños asuntos. Cada acto de disciplina personal es un ladrillo que construye la percepción de un hombre íntegro y confiable. La confianza es la base sobre la que se erige el respeto, y la integridad es la columna que sostiene esa base. Otro factor esencial es el manejo estratégico de la influencia. La autoridad no se trata de dominar, sino de guiar de manera que otros sigan voluntariamente. Esto se logra a través de la combinación de ejemplo, comunicación efectiva y respeto mutuo. Es que no puede permitirse hablar de manera negativa sobre sí mismo. Decir "no soy suficiente" es una de las frases más destructivas que puede pronunciar. Esta frase es una sentencia de derrota. Cada vez que uno se repite a sí mismo que no es suficiente, está dando por hecho que es incapaz de cambiar o mejorar, cuando en realidad todos tenemos la capacidad de evolucionar. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es, repetido con suficiente convicción. Por eso, si constantemente decimos que no somos lo suficiente, nuestra mente lo acepta como una verdad absoluta y comenzamos a actuar conforme a esa creencia. La clave está en modificar esa narrativa interna. En lugar de pensar "no soy suficiente", debemos decirnos a nosotros mismos "soy capaz de aprender, de mejorar, de crecer". Esta es la mentalidad de quien sabe que el camino hacia el éxito no es un destino, sino un proceso continuo de evolución. Otro error fatal es ceder a la tentación de decir "no tengo tiempo". Esta es una de las excusas más comunes en la vida cotidiana, y es un reflejo de la falta de organización y disciplina. En realidad, todos tenemos el mismo número de horas en un día. La diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son radica en cómo gestionan su tiempo. Decir "no tengo tiempo"
Es un reconocimiento implícito de que no somos capaces de gestionar nuestras prioridades de manera adecuada. El hombre disciplinado sabe que no se trata de la cantidad de tiempo que tenemos, sino de cómo elegimos usarlo. En lugar de caer en la trampa de la excusa, un hombre de éxito afirma: estoy priorizando otras cosas en este momento. O voy a hacer el tiempo para lo que es importante. Es el acto de tomar responsabilidad por el uso del tiempo lo que nos coloca en una posición de poder. La disciplina en el manejo del tiempo es la clave para alcanzar cualquier meta, ya sea profesional o personal. En este punto debemos hablar de una de las frases más peligrosas que un hombre puede usar. Eso no es para gente como yo. Esta es la mentalidad de la escasez. Cada vez que un hombre dice eso, está cerrando las puertas a oportunidades que podrían haber sido suyas, simplemente porque cree que no está a la altura. Es una mentalidad de autolimitación que lo ata a un lugar de mediocridad. Quien dice, eso no es para gente como yo, está programando su mente para quedarse donde está, sin aspirar a más. Pero la verdad es que el éxito no tiene dueño ni pertenece a una clase social, raza o condición. El éxito está al alcance de quien esté dispuesto a trabajar por él, sin importar sus antecedentes o circunstancias. El hombre disciplinado nunca se limita a lo que cree que está reservado para otros. Él sabe que la diferencia entre él y los que tienen éxito es simplemente el esfuerzo que pone y la mentalidad que adopta. Por otro lado, una de las frases más insidiosas que pueden surgir en momentos de frustración es: ya lo intenté, pero no funcionó. Esta frase es un claro indicativo de que alguien ha adoptado una mentalidad de fracaso. El que dice esto está cerrando la puerta a nuevas oportunidades y simplemente justificando su falta de perseverancia. Cuando algo no sale bien a la primera, no significa que no podamos lograrlo, sino que aún no hemos encontrado la manera correcta de hacerlo. Todos los grandes líderes y empresarios han fracasado en algún momento. Sin embargo, lo que los distingue es que no se permitieron rendirse. Cada fracaso es simplemente una oportunidad para aprender algo nuevo, para mejorar y seguir adelante. El hombre disciplinado nunca se deja vencer por el primer obstáculo. En lugar de decir no funcionó, dice lo haré mejor la próxima vez. O ¿qué aprendí de este intento? Esta es la mentalidad que genera avances y resultados sostenibles. En la vida, todos enfrentamos situaciones difíciles y momentos de incertidumbre. Pero un hombre de éxito no se deja definir por las dificultades, sino que ve cada desafío como una oportunidad. La frase "eso no es justo" es otra de las que un hombre disciplinado debe erradicar de su vocabulario. La vida no es justa y nunca lo será. Si un hombre espera que las circunstancias se alineen perfectamente para que todo le vaya bien, estará esperando toda su vida. El respeto y la influencia se ganan enfrentando la vida tal y como es, aceptando que las cosas no siempre serán fáciles, pero que siempre habrá algo que aprender y una forma de avanzar. Quejarse sobre la injusticia es una forma de escapar de la responsabilidad. Es mucho más productivo tomar las riendas y adaptarse a lo que venga, buscar maneras de sobresalir, incluso cuando las condiciones no sean ideales. Al mismo tiempo, hay una frase que muchos hombres usan cuando se sienten abrumados por sus responsabilidades: eso no es mi problema. Esta frase es un reflejo de una mentalidad de evasión, de alguien que no está dispuesto a asumir responsabilidad por lo que sucede a su alrededor. Un hombre verdaderamente grande no evita los problemas, sino que los enfrenta y busca soluciones, incluso cuando no es su responsabilidad directa. El hombre que asume la responsabilidad, incluso por lo que no está directamente bajo su control, demuestra liderazgo y madurez. La diferencia entre un líder y alguien que se conforma con ser mediocre es precisamente esta. El líder toma acción, el no mediocre se esconde tras las excusas. En su camino hacia la grandeza, el hombre disciplinado debe aprender a ser humilde y receptivo. Yo ya lo sé todo es otra frase que debe eliminar de su vida. Nadie sabe todo, y el día en que creemos que hemos aprendido todo lo necesario, ese es el día en que dejamos de crecer. La vida está llena de lecciones que pueden enriquecer nuestra experiencia y aumentar nuestro conocimiento. La arrogancia de creer que ya no tenemos nada más que aprender nos coloca en una posición de estancamiento. El hombre disciplinado entiende que siempre hay algo nuevo por aprender. Si quiere seguir avanzando, debe estar dispuesto a escuchar, a leer, a estudiar y a mejorar cada día. Cada conversación, cada libro, cada experiencia es una oportunidad para seguir perfeccionándose. La siguiente frase que debe ser eliminada del vocabulario de un hombre que busca el éxito es: siempre fracaso.
Esta es la mentalidad de quien se ve a sí mismo como un perdedor, alguien que ha aceptado que el fracaso es parte de su identidad. El fracaso es simplemente un evento, no una sentencia de vida. Cuando un hombre se ve a sí mismo como un fracasado, se está condenando a vivir una vida llena de inseguridad y miedo. Pero el hombre disciplinado nunca se define por sus fracasos, aprende de ellos y se levanta. Dice, cada error me acerca más a la victoria, porque sabe que el verdadero fracaso no está en caer, sino en rendirse. Cada tropiezo es una oportunidad para aprender, crecer y acercarse más a la meta. Los fracasos son simplemente escalones en el camino hacia el éxito. Las palabras que elegimos no solo impactan cómo nos ven los demás, sino que también moldean nuestra propia percepción de nosotros mismos. Cada vez que decimos algo, estamos declarando lo que creemos sobre nuestra capacidad. Son como cadenas invisibles que nos atan, que nos mantienen en un ciclo constante de miedo, duda y parálisis. Lo que realmente nos paraliza no son las dificultades externas, sino las creencias internas que hemos aceptado como ciertas. Creemos que no merecemos el éxito, que no somos capaces de lograr nuestras metas, que no tenemos lo necesario para alcanzar nuestros sueños. Pero esas creencias no son verdades, son solo limitaciones mentales que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Y lo peor de todo es que las alimentamos día tras día, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Si quieres liberarte de esta prisión mental, el primer paso es tomar conciencia de ello. Tienes que ver que la verdadera cárcel está en tu mente y que tú eres el único que tiene las llaves para salir de ella. El segundo paso es entender que esas creencias limitantes no son más que pensamientos que se repiten una y otra vez en tu mente. No son hechos, no son realidades, son solo interpretaciones de lo que ha sucedido en tu vida, y tú puedes elegir reinterpretarlos. Puedes decidir qué creencias quieres mantener y cuáles quieres dejar atrás. Pero para hacer esto, necesitas empezar a cuestionar todo lo que te has dicho a ti mismo sobre quién eres, sobre lo que puedes lograr, sobre lo que mereces. ¿Realmente eres incapaz de lograr lo que deseas? ¿Realmente no tienes lo necesario para tener éxito? ¿Realmente el miedo que sientes es más fuerte que el deseo de alcanzar tus metas? Cuando te preguntas estas cosas, comienzas a ver que tus creencias limitantes no son más que construcciones mentales que tú mismo has aceptado sin cuestionarlas. Y es en ese momento cuando te das cuenta de que, si fuiste tú quien construyó los barrotes, también eres tú quien puede derribarlos. La mente es una herramienta increíblemente poderosa, pero solo cuando la usamos a nuestro favor. Si dejamos que nuestra mente funcione de manera automática, sin cuestionar sus pensamientos, nos convertimos en prisioneros de ella. Pero si aprendemos a dirigir nuestra mente, a observar y cuestionar nuestros pensamientos, entonces podemos transformar nuestra realidad. La clave está en el control. No es que debas eliminar todos los pensamientos negativos, sino que debes aprender a no dejarte dominar por ellos. Debes ser consciente de ellos, pero no permitir que definan quién eres o lo que eres capaz de lograr. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. No puedes esperar que tus creencias limitantes desaparezcan simplemente por desearlo. El verdadero cambio se produce cuando te tomas el tiempo para cuestionar tus pensamientos, para reemplazar las creencias limitantes con creencias fortalecedoras. Y esto no se logra con palabras vacías, ni con afirmaciones superficiales. Se logra con acción, con compromiso, con la voluntad de ser consciente de tus pensamientos y decidir actuar de manera diferente, aunque al principio te sientas incómodo o inseguro. La libertad mental se consigue con práctica, con paciencia y con la determinación de no rendirse. Es importante que entiendas que la prisión en la que vives no es una condena eterna. Es una cárcel que puedes derribar. Y todo comienza con un simple pero poderoso acto: cuestionar lo que has creído hasta ahora, cuestionar las historias que te has contado sobre ti mismo. Porque cuando cambias la forma en que piensas, cambias la forma en que vives. Y cuando cambias la forma en que vives, abres un mundo de posibilidades que antes ni siquiera podías imaginar. Este es el momento en el que debes tomar el control. La llave de esa prisión está en tus manos, y todo lo que necesitas hacer es usarla. Todo lo que necesitas hacer es tomar la decisión de liberarte. Porque cuando te liberas de las limitaciones que has aceptado, cuando rompes las cadenas que tú mismo te has puesto, te das cuenta de que el mundo está lleno de posibilidades. El éxito
la felicidad, la realización personal, no están fuera de tu alcance. Están dentro de ti, esperando a ser liberados. Y esa liberación comienza en el momento en que decides tomar control de tu mente y dejar atrás las creencias que te limitan. La mente es como un terreno fértil, y lo que siembras en ella crece. Si siembras pensamientos de duda, miedo e incapacidad, cosecharás una vida llena de inseguridad y estancamiento. Pero si eliges sembrar pensamientos de confianza, acción y posibilidades, comenzarás a ver cómo tu vida cambia de manera profunda y duradera. El poder de la mente no radica en el hecho de que todos tengamos pensamientos negativos, sino en la capacidad de elegir a cuáles darles fuerza. La gran trampa de nuestra mente es que se acostumbra a los patrones repetitivos, a las historias que hemos contado una y otra vez, y así la mente comienza a aceptar estas historias como realidades inamovibles. Nos convencemos de que no somos buenos para algo, de que no podemos cambiar nuestra situación, de que siempre seremos quienes somos hoy. Pero lo cierto es que esa identidad que creemos tener no es más que un conjunto de creencias que hemos formado a lo largo de los años. Y como cualquier conjunto de creencias, puede ser reconfigurado. Solo necesitamos empezar a cuestionarlas. El primer paso para liberarnos de estas creencias limitantes es reconocer que no son la verdad absoluta. No eres el miedo que sientes, ni las voces negativas que escuchas en tu cabeza. Esas voces no son tu verdadera voz. Son ecos del pasado, creencias heredadas de experiencias pasadas que ya no tienen poder sobre ti, a menos que tú les des ese poder. Una vez que empiezas a ver que esos pensamientos y emociones no son tú, puedes comenzar a liberarte de ellos. No es un proceso fácil, pero es uno de los más poderosos que puedes emprender. El siguiente paso es reemplazar esas creencias limitantes con nuevas creencias que te fortalezcan. La mente, al igual que cualquier otra habilidad, necesita ser entrenada. Si alimentas tu mente con pensamientos de abundancia, de éxito, de confianza, comenzará a creer que esas son las nuevas verdades. No basta con simplemente desear el cambio, debes actuar en función de las nuevas creencias que estás eligiendo adoptar. Si crees que eres capaz de lograr algo, entonces actuarás de manera coherente con esa creencia. Si crees que mereces el éxito, comenzarás a tomar decisiones que te lleven hacia ese éxito, sin miedo ni dudas. Una de las mayores barreras mentales es la procrastinación, esa tendencia a posponer las cosas porque nuestra mente busca la comodidad, la seguridad, la familiaridad. A menudo, el miedo al fracaso o al rechazo nos paraliza y preferimos quedarnos en la zona de confort, aunque eso signifique vivir una vida mediocre. Pero la verdad es que esa comodidad es solo una ilusión. La verdadera seguridad no se encuentra en la zona de confort, sino en la acción, en el movimiento constante hacia el crecimiento. Cada vez que eliges hacer frente a tus miedos, cada vez que tomas acción a pesar de la incomodidad, estás reprogramando tu mente. Estás enseñándole a tu cerebro que no es el miedo lo que define tu destino, sino tu valentía para enfrentarlo. Recuerda, no se trata de no sentir miedo, se trata de actuar a pesar del miedo. Porque cada acción valiente, por más pequeña que sea, va desmantelando la prisión mental que has construido a lo largo de los años. Es posible que, al principio, tus pensamientos limitantes sigan apareciendo. Es normal, porque has estado alimentándolos durante mucho tiempo. Pero, a medida que refuerzas los nuevos pensamientos antiguos perderán poder, y aunque esos pensamientos negativos sigan llegando, tú serás capaz de observarlos sin dejarte atrapar por ellos. Se convertirán en simples voces que puedes escuchar y dejar ir, sin que te afecten. Esto no es una lucha constante contra tu mente, sino un proceso gradual de tomar el control de ella, de dejar de ser su prisionero y comenzar a ser su líder. Lo que a menudo olvidamos es que la mente no está allí para hacernos daño. De hecho, está diseñada para protegernos y ayudarnos a sobrevivir. El problema es que, con el tiempo, esos mecanismos de defensa se vuelven innecesarios y seguimos actuando bajo las mismas creencias y miedos que nos protegían en el pasado, aunque ya no los necesitemos. La clave está en reconocer que esas viejas creencias son limitantes. A veces, para entender quién eres realmente, necesitas detenerte y escuchar ese silencio incómodo que aparece cuando ya no puedes engañarte más.
Ese instante en el que te quedas solo con tus pensamientos y te das cuenta de que no has estado viviendo como dijiste que lo harías. Has tenido metas, sí. Has tenido sueños, claro, pero entre lo que soñaste y lo que hiciste, hay un vacío que ya no puedes ignorar. Porque llegó ese punto donde excusarte dejó de sentirse convincente incluso para ti mismo. Y lo sabes, lo notas cada vez que te miras en el espejo y recuerdas esa versión de ti que prometiste construir. Esa versión que sería más fuerte, más disciplinada, más enfocada, más imparable. Esa versión que miraba hacia adelante sin miedo al esfuerzo ni al sacrificio. Pero el tiempo pasó, los días se fueron acumulando y te diste cuenta de que no basta con querer cambiar. Tampoco basta con decirlo, porque querer no te moldeó, hablar no te transformó. Lo único que tiene el poder de romper tu historia anterior y reescribir una nueva es la acción repetida, silenciosa, persistente. Y tú lo sabes, has sentido esa presión interna, esa incomodidad que te dice que ya no puedes seguir viviendo en piloto automático. La vida ha intentado despertarte muchas veces, pero estabas demasiado ocupado justificando por qué no podías comenzar. Te dijiste que estabas cansado, que no era el momento, que el estrés no te dejaba, que no estabas listo. Y tal vez esas excusas funcionaron un tiempo, hasta que comenzaste a sentir la verdad en lo profundo. Las excusas no duermen contigo, pero los resultados tampoco. Y mientras tú mismo te dabas razones para no actuar, el tiempo seguía avanzando sin esperar tu despertar. Hoy estás aquí porque notas que ya no puedes seguir aplazando esa conversación incómoda contigo mismo. Algo dentro de ti está gritando, no con palabras, sino con urgencia. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que nadie vendrá a salvarte. Nadie tomará tus decisiones por ti. Nadie te empujará cuando te quedes quieto, ni te levantará cuando te rindas. La responsabilidad pesa, pero también libera. Porque te demuestra que todo lo que quieres está dependiendo únicamente de tu capacidad para moverte, para resistir, para levantarte, para enfocarte. Y eso significa que ya no hay espacio para el ruido. Las personas que hablan demasiado, que opinan, que te dicen lo que deberías hacer, esas voces ya no importan. El verdadero trabajo ocurre en el silencio, en esos momentos en los que nadie está mirando, cuando no recibes aplausos, cuando no hay validación inmediata, cuando lo único que te sostiene es tu propio compromiso. Y es aquí donde la mayoría falla. Hablar es fácil, soñar es fácil, imaginar una vida mejor es fácil. Lo difícil es callar, comprometerse, trabajar en silencio y aceptar que los resultados tardan, pero llegarán si no te detienes. Muchos esperan motivación para comenzar, pero la motivación es un visitante, aparece y desaparece. Lo que necesitas no es motivación, es disciplina. La disciplina no te pregunta si tienes ganas, no te pide permiso, no negocia con tus excusas. La disciplina hace que avances aunque estés cansado, aunque estés frustrado, aunque sientas que no puedes. Por eso es el arma más poderosa que existe. No hace ruido, pero transforma vidas. Y aquí es donde empiezas a notar la diferencia entre quienes dicen que quieren cambiar y quienes verdaderamente cambian. Los primeros hablan, los segundos actúan. Los primeros imaginan, los segundos construyen. Los primeros se quedan atrapados en promesas, los segundos se levantan y hacen lo que prometieron incluso cuando no quieren. Y tú estás justo en medio de esa división. Estás en el punto exacto, donde puedes convertirte en alguien que habla o en alguien que hace, en alguien común o en alguien que se convierte en su propia prueba de lo que es posible cuando se compromete de verdad. Tú sabes qué tipo de persona fuiste hasta ahora, pero eso no define quién puedes ser desde hoy. Tu historia no está escrita. Cada día que despiertas tienes la oportunidad de cambiar de rumbo, de reconstruirte, de comenzar otra vez, pero esta vez con seriedad, con intención real, con la firme decisión de demostrarte a ti mismo que no vas a seguir cargando con esa versión débil que te sabotea cada vez que intentas avanzar. Porque dentro de ti hay una fuerza más grande que tu miedo, más grande que tus dudas, más grande que tus hábitos antiguos, solo que hasta ahora no la has usado como deberías. Has sentido en más de una ocasión esa chispa interna, esa sensación de que podría ser mucho más si realmente te lo propusieras, que podrías tener más disciplina, mejor cuerpo, más estabilidad emocional, más control, más enfoque, más poder sobre tus decisiones. Esa chispa está ahí porque tu potencial existe, no es imaginación. Pero el potencial no sirve de nada si no lo conviertes en acción. La vida está llena de personas con potencial desperdiciado porque nunca tuvieron el valor de dar el primer paso sin buscar aprobación. Tú no puedes permitirte ser una de ellas, y aquí es donde entra una verdad que a muchos les cuesta aceptar. El silencio es tu mejor aliado. Cuando hablas demasiado de tus planes, pierdes energía, dispersas tu enfoque, abres espacio a críticas, dudas y expectativas externas que no necesitas.
El silencio te protege. El silencio te permite trabajar sin distracciones. El silencio te ayuda a construir sin presión. Cuando tu enfoque deja de ser impresionar a otros y se convierte en mejorar tu propia vida, es cuando empiezas a avanzar de verdad. Y no imaginas cuánto puedes transformar en un año si decides comprometerte sin anunciarlo. Quizás en el pasado esperaste que alguien te motivara. Esperaste un momento perfecto. Esperaste sentirte listo, pero ese momento perfecto no existe. Creer que debes esperar para actuar es una de las trampas más peligrosas que existen. El crecimiento no llega cuando todo está alineado. Llega cuando decides comenzar incluso cuando nada está alineado. Te sorprendería lo que puedes lograr si simplemente comienzas hoy, aquí, sin más demora.